Esto conlleva el tener que compartir muchas veces el uso del servicio del transporte público, que sabemos que son lugares de amplio contagio, y ahí se centran las disputas ahora. Obviamente la mayoría de las provincias no han acompañado esta medida porque no son, digamos, no viven el escenario que está viviendo provincia y ciudad de Buenos Aires, pero algunos sectores ya empiezan a mirar con recelo también esta circunstancia, ¿no? Sí, Mabel, bueno, uno observa con mucha preocupación estas diferencias tan importantes en cuanto a la estrategia a abordar respecto a la situación de la presencialidad o no de los chicos en las escuelas. La situación es grave, es muy seria, teniendo en cuenta los indicadores que son posibles de observar. Ya haber alcanzado 2.600.000 infectados en el curso de la pandemia, casi 60.000 decesos por el COVID-19 y la ocurrencia de 25.000 casos por día, con una tendencia francamente en incremento. Esto habla de la gravedad de la situación. Y estamos en una sociedad que está, yo diría, disociada, preocupada, decepcionada con el manejo heterogéneo de la estrategia, cómo abordar el problema de la pandemia, y ver que las dos grandes provincias y capital tienen diferencias tan importantes con respecto al abordaje, hace que el común de la gente no sepa en verdad, y teniendo en cuenta los dimes y diretes, avances y retrocesos en la palabra de los funcionarios, ver que al más alto nivel dos ministros de la mayor investidura son desautorizados por el presidente, hablando concretamente de medidas a tomar en cuanto al manejo de la pandemia. Esto hace que el común de la gente esté preocupada y desorientada, la falta de una palabra única, orientadora, que determine cuál es la estrategia óptima con respecto a la conducta y a la salida. No es fácil, es complicada, hay muchas opiniones, igual que en los campeonatos mundiales de fútbol, donde hay 44 millones de argentinos que son directores técnicos. Hoy tenemos 44 millones de epidemiólogos opinando sobre distintas alternativas y la verdad que es difícil. Sin embargo, la posición científica con respecto al abordaje, yo diría que es unívoca, pero hay pautas teóricas y elementales con respecto a qué cosas deben hacerse, qué cosas a lo mejor implican soluciones en el que se acepten puntos de vista diferentes, pero por ejemplo, hoy se dice, la incidencia de los chicos en las escuelas es muy baja, realmente, es muy baja la incidencia de COVID en los chicos. Sin embargo, hay toda una mecánica del acercamiento, la aproximación de los padres, de todo el personal dedicado al transporte, los padres que en verdad, yo soy además de epidemiólogo, soy papá de un niño que va a recibirlo y llevarlo a la escuela, y yo observo el comportamiento de los padres. Es preocupante la falta de cumplimiento de elementales. Bueno, yo he visto alguna que otra filmación dentro de micros o de transportes escolares particularmente, y la verdad que la situación es bastante caótica, ¿no? Como que no usan el barbijo muchas veces, no sé si pasará en todos. Digo, justo me ha tocado ver una situación acá en Salta donde no solamente no había distanciamiento, sino que además estas pequeñas medidas de seguridad que uno tiene que tener no estaban dadas, ¿no? Sí. Y en verdad, si uno sigue de lejos el comportamiento y la conducta y la evolución de las situaciones epidemiológicas en Europa, que por unos meses se han adelantado, y uno ve que la gente, a pesar de las dificultades, de la dureza del momento, cumplen con las medidas de distancia social, con el lavado de manos, con la utilización del alcohol,
y sobre todo la distancia social que vemos que en nuestro medio y en general las filmaciones que uno puede apreciar, se ve que es la regla, parece ser, del país, el incumplimiento de estas medidas. Y esto, evidentemente, el tema de las fiestas clandestinas. ¿Hubo algún cambio, doctor, o sea, social, en el comportamiento social? Usted que debe estar más pendiente de esto, ¿no? Desde aquellos primeros casos que quizás nos aterrorizaban cuando finalmente ingresamos a esa fase 1, ¿no? Sí, sí. Donde no se podía circular prácticamente y éramos muy pocos los que podíamos seguir en actividad, a esta parte. Digo, ¿cambió la mirada social y se le dejó de tener miedo al virus? Bueno, yo creo que hay algo de eso. Ahí, si hay un relajamiento, no es precisamente el equipo de salud como dijo el presidente. Como argumentó el presidente. Sí, la comunidad en general, uno advierte, sobre todo en los grupos etarios jóvenes, que la falta de cumplimiento, la falta de respeto por las medidas que son elementales. Y ellos se olvidan que estamos inmersos en una sociedad en que hay abuelos, hay gente grande, hay niños, hay embarazadas, hay gente de riesgo que con el comportamiento irresponsable de la gente joven ponen en peligro la seguridad y la vida de la gente mayor. Claro, la verdad que es una situación compleja, donde yo creo que aquel que no tiene tanto interés por preservar su vida, por lo menos debería pensar en la vida de los demás, ¿no? Creo que ahí está también la gran mirada egoísta, porque yo he escuchado muchas veces, he tenido incluso discusiones fuera de aire con algunos invitados o panelistas en otro de mis programas, hablando acerca de este tema, por esta cuestión del relajamiento y por esto de que tampoco me importa lo que le pase al otro, a mi familia, a mi vecino. Creo que eso también tenemos que tenerlo presente, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las cepas? Las famosas nuevas cepas que están circulando. Se habla que la sudafricana no está en el país, pero sí la cepa británica, la cepa de Manaus, eso también ha generado alguna preocupación. El caso del periodista Mauro Viale ha llamado también mucho la atención, ha conmocionado a los medios de comunicación y creo que a la sociedad, por lo menos por un momento, ¿no? Sí. Bueno, la aparición de las variantes genéticas de las nuevas cepas es un evento común en la biología de los virus. Se estima que la estructura molecular de un virus tiene aproximadamente 30.000 bases nitrogenadas, 30.000 pequeños elementos que están todos concatenados. Un cambio en la estructura de 4, 5, 20 genera cambios y variantes son más de 1 millón de variantes posibles ante un cambio mínimo de la estructura. Esto quiere decir que variantes y cepas hay miles. Estas cepas que se han seleccionado, que es la sudafricana, de Gran Bretaña, de California, Nueva York, estas cepas son las seleccionadas por el equipo de expertos en biología molecular que ha podido identificar las características de estas cepas que tienen mayor transmisibilidad, mayor virulencia y el peligro de que puedan expandirse. Sin embargo, en la historia de la humanidad esto ha pasado con la gripe española a lo largo de los años que duró la epidemia. Y sin embargo, siempre va a haber mutaciones. En realidad, y debemos tener respeto por las mutaciones. Pero las vacunas siguen sirviendo, digamos, ante estas nuevas cepas. O sea, todas las vacunas que se han desarrollado hasta aquí, que sabemos que ha sido una carrera para la ciencia poder hacerlo, ¿no? Van a seguir sirviendo en medio de todo este contexto cuando decimos, bueno, el virus va mutando, va cambiando. De todas maneras, podemos sentirnos seguros, o aquellas personas que se han vacunado, que saben que no van a tener por lo menos peligro en sus vidas, porque acá de lo que estamos hablando es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Sí, efectivamente. La experiencia en Europa con Moderna, con la vacuna de Pfizer, fundamentalmente ha demostrado que la aparición de las variantes no modifica la efectividad de la respuesta inmune, que es más, la respuesta inmune a
a la exposición, a la gente expuesta a la vacuna de Pfizer, ha demostrado que ha sido muy superior a la capacidad del virus de provocar algún daño, de manera que ha demostrado hasta el momento una buena protección de la comunidad inmunizada con la vacuna de Pfizer y algo menos con Moderna. Bueno, interesante también tener presente esto para que sepamos que todo el desarrollo científico que se viene realizando va a servir y obviamente es el adecuado y el necesario, ¿no? Otra de las cuestiones que también me interesaba, doctor, ¿qué pasa con el nivel de contagiosidad que tienen estas nuevas cepas? De alguna manera es mayor, porque también acerca de esto se hablaba, veo la situación de Brasil, que es muy compleja, ¿no? Lamentablemente, sí. De los países latinoamericanos más comprometidos, está México también. Bueno, si hablamos de otro país a nivel continental, Estados Unidos también tiene cifras enormes, sí, más allá de la gran cantidad de vacunas que han tenido disponibles, ¿no? Exacto. Sí, bueno, la cobertura sigue siendo inferior a la deseada, no se adquirió, salvo Israel, creo, y algún país de la República Árabe, de algún país árabe que alcanzó niveles de inmunidad de rebaño. En ninguna parte del mundo alcanzó un nivel de protección, de manera de que sí está demostrado la gran transmisibilidad de las nuevas variantes. Bueno, eso es realmente preocupante. Se ve una progresión hacia edades más jóvenes que no se veía el año pasado. Se ve una proyección de compromiso de los grupos etarios más jóvenes, cuadros más graves, de manera que es realmente preocupante la posibilidad esta de que si no se alcanzan niveles de inmunización importantes en la comunidad, puede llegarse a una extensión importante del virus y con ello la afectación de la comunidad. O sea que la situación es muy crítica. La Organización Mundial de la Salud en esta jornada llamó la atención justamente por eso, ¿no? Diciendo que efectivamente hay muchísima preocupación por lo que está pasando en el mundo, por la cantidad de contagios que hay, sí. Y creo que eso también es un dato que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, yo creo que uno de los déficits del abordaje hacia el control de esta pandemia es la gestión de la adquisición de la vacuna, porque dicen que no hay, es cierto que hay evidente escasez en la distribución actual de la vacuna, pero países como Chile y Uruguay que supieron prever con antelación. Piñera manifestaba que en abril del año pasado ya empezaron las gestiones para la adquisición de vacunas. Todo lo que estaba a su disposición lo pudieron comprar. Lo mismo hizo Uruguay. Bueno, de la misma forma pudo haberlo hecho Argentina, pero Argentina se embarcó con una sola proveedora, que es Sputnik, y después un poquito algunas adicionales, pero no son significativas. No se alcanzó el 10% de la población general con respecto al nivel de inmunidad general. De manera que es una tarea pendiente de las autoridades la adquisición y la adquisición y la distribución adecuada, homogénea y justa de las vacunas en los grupos, pensando básicamente en la estratificación de riesgo de la comunidad. Y a esto debo agregar también el egoísmo de los grandes países que tienen, hoy veía algún comentario sobre la disponibilidad de vacunas de Canadá y Estados Unidos que supera en millones el número de la población de Estados Unidos y Canadá, y hasta ahora se han negado a hacer distribución a países menos poderosos. Claro, y que en la práctica no se puede llevar adelante una vacunación tan masiva. Obviamente se va vacunando como se puede. Exacto. Pero de todas maneras, digamos, esto hace que en otros lugares del mundo haya escasez, ¿no? Como pasa en nuestro país, lamentablemente. Exactamente, sí. Además, la comunidad, además de un cansancio evidenciado a lo largo de todo este año, ver situaciones como el tema de la vacunación VIP, todavía no totalmente aclarada en sus dimensiones, en su magnitud y demás, no se ha clarificado lo suficiente, y esto produce un desgaste, un descrédito de las autoridades con respecto a la palabra autorizada, que la gente descree en definitiva.
Ujú. Doctor, ¿qué puede llegar a pasar con el tema clases, particularmente en nuestra provincia? Acá, como en la mayoría, se sigue apostando a la presencialidad, como usted decía, hay como una suerte de disputa, ¿no? Porque también hay una demanda social muy grande de que los chicos se puedan seguir escolarizando en las escuelas, sí. básicamente porque la virtualidad ha demostrado no ser el camino adecuado y generar más de un conflicto, no solamente a docentes, sino también a los padres. Los padres están trabajando en su mayoría, entonces me imagino que también hay dificultades de todo tipo que se cruzan allí. ¿Puede ser esta una medida hacia adelante, digamos, para repensar un sistema más bien basado, si es que el índice de contagios aumenta, en eliminar la presencialidad por un tiempo? ¿Y qué puede pasar con la copa de leche? Porque también el gobierno anunció que a partir de mayo en Salta nuevamente se va a poner en funcionamiento, ¿no?, este sistema de copa de leche, que tiene que ver más que nada con cubrir las necesidades, los requerimientos básicos nutricionales de muchísimos niños en nuestra provincia. Bueno, es una posibilidad a corto plazo, la posibilidad de pasar a una fase de virtualidad completa. Yo soy partidario de que los chicos deben ir a la escuela. Sin embargo, hay condiciones también, la toma de conciencia necesaria de toda la gente que está en las tareas de logística de la asistencia, de la presencialidad de las clases de los chicos, la gente que maneja los vehículos, los padres, las maestras, las madres, toda la gente está vinculada al transporte. Y los mismos padres que van a llevar o recoger a sus niños deben adoptar una conducta responsable. Entonces, es toda la comunidad comprometida en lograr que la presencialidad continúe. Eso va a depender del compromiso seguramente de la comunidad en adoptar medidas, las que conocemos todos, pero que son elementales y básicas para poder asegurar la continuidad de la presencialidad a lo largo del tiempo. Y, por supuesto, asegurar que los docentes sean vacunados en tiempo y en forma. Eso también es una condición básica para que ellos mismos se sientan seguros y puedan continuar con sus actividades normalmente. El tema de la copa de leche, que era lo que yo le consultaba, habían docentes que me comentaban que los chicos muchas veces no llevan sus propios elementos y obviamente en otros tiempos hacían que incluso lleguen a compartir una taza, ¿no? Esto parece que era una cuestión que se daba bastante seguido dentro de lo que es la escuela pública, entonces obviamente que nos tiene que llamar la atención y tendríamos que ver de qué manera se puede efectivizar sin que suponga un riesgo. Sí. Yo efectivamente no conozco en demasía la mecánica de la distribución de la copa de leche, pero sí obviamente que es un elemento necesario en las escuelas, de manera de que habrá que verse, sentarse y ver cuál estrategia era la considerada más adecuada y segura para los chicos y la gente que trabaja en los comedores. Porque esto también hace una gran demanda social, ¿no? Por eso el gobierno ha salido a tratar de respaldar esta decisión, de decir que se va a trabajar con fondos propios, el gobierno provincial, y obviamente a tratar de suplir esa carencia que lamentablemente ocurre todavía en términos nutricionales en muchos niños y niñas, y que esto significa un alimento importante seguramente en lo cotidiano, ¿no? ¿Qué más podemos prever, digamos? Porque la situación en Salta también nos aflige porque superamos los 200 contagios. Decían prácticamente todos los días estamos hablando de este dato. Creo que la semana pasada, o esta semana, perdón, en el transcurso de esta semana se va a conocer, me parece que el día lunes, con una baja de contagios, porque allí se computan o se cuentan los testeos y los datos del día domingo y los del lunes, ¿no? Todos sabemos que los fines de semana, por lo general, estos datos disminuyen y la gente termina testeándose prácticamente en los días hábiles. O sea que eso también, digamos, no sé si es un punto que nos sirve tanto. Hoy hemos superado los 240 contagios también, ayer hemos estado por encima de los 270. ¿Hasta cuándo puede resistir el sistema de salud? Se hablaba de distintas posibilidades que se barajaba dentro del COE, de decir, si estamos superando más de los 700 contagios semanales y esto es sostenido,
quizás haya que tomar y modificar también, ¿no?, las medidas que se vienen dando en la provincia, que son bastante, de alguna manera, llevaderas por la sociedad, ¿no? Sí. Sí, de alguna forma la sociedad viene llevando a duras penas o como puede el comportamiento. Creo que es insuficiente para mantener datos que puedan apoyar la estabilización de la ocurrencia de casos. Es verdad que no, al contrario, es preocupante. Y para mí es necesario que la toma de conciencia, Mabel, porque en esto no hay cosas mágicas. Los países que superaron las pautas de incidencia aumentada, incrementada, ha sido a través de un cambio en el comportamiento. Difícil de lograr, pero la única llave para conseguir resultados a corto y largo plazo es el cambio de comportamiento de la gente. No hay otra medida. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con barbijo, con máscara, porque de esto se hablaba también hace mucho tiempo. Sí. O sea, esto ha llegado como para quedarse, digamos, un tiempo más. Sí. Anthony Fauci, que es el referente de Estados Unidos allá, el epidemiólogo más importante, dice que también que se acabaron los besos y los abrazos y que el comportamiento, lamentablemente, a que nos obliga la pandemia, nos lleva a este comportamiento distante. No sé si esto va a ser posible con los latinoamericanos, que somos más afectivos. Es como difícil para nosotros, ¿no? Sí. Pero algo de eso tenemos que rescatar, porque estamos viendo que los resultados con el comportamiento un poco distante con respecto de la distancia social tiene, junto con la vacunación, los mejores resultados. Bueno, a seguir respetando entonces. Puede que haya gripe este año porque el año pasado no la sufrimos, ¿no? Tanto encierro, tantas condiciones de higiene, el distanciamiento y demás, de alguna manera nos terminó respaldando. Claro, efectivamente. Y nosotros vimos, digamos, que en la población de niños, con la vuelta a clase, el aumento de los casos estacionales de gripe de la estación, de cuadros bronquiales, de bronquiolitis, de cuadros respiratorios altos, que tienen que ver con el incremento de los virus. Y el incremento de los virus y las bajas temperaturas van a contribuir en las próximas semanas seguramente a aumentar este tipo de cuadros, lo cual también complica el panorama, porque tanto para la familia como para el equipo de salud supone un incremento de la carga en el diagnóstico y en el manejo de los casos, de manera que también es complicado el panorama en lo inmediato. Un tema a atender también, entonces, para que lo tengan presente y bueno, para que sigan manteniendo todas las medidas, como decíamos, de higiene, ¿no?, y de distanciamiento que se han mencionado en tantas oportunidades, que nos terminan protegiendo prácticamente de todo, ¿no? Exactamente. Doctor, muchísimas gracias como siempre. No, gracias por vos, acompañarnos. Que tenga una excelente noche. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.